ya la sesión. Ya se está transmitiendo, estamos al aire, Facebook Live. Y bueno, muchas gracias primero que nada por estar en estas jornadas de filosofía y pensamiento. Estamos exactamente en el corazón de estas jornadas. Estamos con la tercer ponencia, nos faltan tres más todavía, pero con esta tercer ponencia a mí me da mucho gusto pues saludar a la doctora Marcela Venera, una persona que en lo personal yo admiro mucho y muchos en México y América Latina y también me atrevo a decir hasta en Europa le admiramos por el trabajo y su ardua labor. Yo la verdad le agradezco porque sé que tiene una agenda apretada, pero nos hace este espacio por un libro que nos habían solicitado. Pues sí, la doctora Marcela Venera ha publicado el libro Fenomenología de la Sangre por SB Editorial. Le agradezco también a la persona del profesor Anderson Telesca, quien es el director de esta editorial, que también ha visto a bien publicar este maravilloso manuscrito que pues vamos a conocer. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar Fenomenología de la Sangre. Y pues bueno, quiero presentar primero al maestro Vélez, que es quien nos va a hacer el honor de comentar esta obra y que pues les pido que a todos aquí en la sala y también en el Facebook Live, si al final tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. El maestro Luis Fernando Vélez Rivera es profesor de ética en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctorando en Humanidades en el área de Filosofía Moral y Política en la UAM Iztapalapa con un proyecto titulado Distribución Social del Duelo para una construcción de la subjetividad políticas de izquierda. Es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM. Su tesis de posgrado en el área de metafísica y ontología se titula Del sexo a la plasticidad del cuerpo, hacia una ontología crítica de la performatividad del género de Judith Butler. Sus líneas de investigación son las discusiones ontológicas, éticas y políticas del sexo-género, las teorías trans y queer, y las subjetividades, identidades, sexualidades y corporalidades, desde la fenomenología y el psicoanálisis. Y bueno, desde luego también presentar a la doctora Marcela Venebra, quien es la autora del libro Fenomenología de la Sangre. Ella es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y es profesora pues, de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del sistema, sí, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación, desde luego, son la fenomenología, teorías de la subjetividad, fenomenología trascendental, antropología filosófica y filosofía y antropología de la cultura. Y sin más preámbulos, gracias por estar en esta jornada de filosofía y pensamiento. Maestro Fer, el escenario es suyo, le escuchamos con mucha atención. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco enormemente el espacio y la invitación de Marcela, porque la verdad es que este libro yo, como bien dijiste hace rato, Marcela, yo pues estuve desde que empezaste a armarlo y la verdad es que siempre fue demasiado enriquecedor todo lo que surgió a partir de la producción de este trabajo. Entonces también, pues, moría de ganas de leerlo, ¿no? Me acuerdo que cuando lo compré de verdad, pues me lo acabé lo más pronto posible. Sí, sí tardé un par de días en leerlo, pero sí fue, digamos que puse en suspenso todo lo demás hasta terminar el libro. Pero bueno, eh, quisiera orientar un poco esta presentación a, pues, que la audiencia pueda, pues, interesarse, ¿no? En interesar a la audiencia a leer el libro, a comprar el libro, a discutir el libro, ¿no? Entonces, un poco la primera parte que yo creo, porque luego suelo tener un montón de preguntas y comentarios sobre él que quizá no, el espacio no alcance para poder como agotarlas evidentemente, pero quizá creo que lo principal, pues puede ser esto, ¿no? Como responder un poco la pregunta. Yo sé que puede sonar una pregunta pretenciosa, pero
A mí me parece, y esa es como un poco mi apuesta, que este libro es imprescindible. Que la gente necesita leerlo, necesita discutirlo, necesita tenerlo en su horizonte epistémico. Y bueno, pues, ¿cómo puedo abordar esto y convencer aquí a la gente que este libro de verdad vale mucho, mucho la pena? Pues, un poco contando mi experiencia en la investigación filosófica y cuál es el lugar que creo que tiene el papel, este libro, ¿no? El papel de este libro en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues, en primer lugar, les cuento desde mi experiencia propia, yo siempre he tenido como interés filosófico por cuestiones, pues que pueden catalogarse como cuestiones pertenecientes a la ética y a la política. Y me gusta mucho analizar estos temas, no desde una cuestión, pues, abstracta, sino dentro de contextos sociales, históricos particulares. Entonces, siempre me he preguntado por cuestiones acerca de la justicia, de la vida buena, pero como estas cuestiones están atravesadas por pues lo social o histórico, ¿no? Y bueno, pues a partir de eso, pues yo ingresé a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras eh, en el 2012. y en ese entonces había como un horizonte muy particular para estudiar filosofía. Eh, no sé, sospecho que antes, esto venía desde antes y que todavía se da, pero un poco como desde mi experiencia como estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la década pasada, pues me daba cuenta que había como dos tradiciones de pensamiento muy particulares para abordar los temas de la filosofía. La que era mucho más visible y en la que me inserté por un tiempo fue en la filosofía analítica. Esta filosofía lo que me brindaba era pues estas cuestiones de pensar siempre con claridad y rigor argumentativo. Y me brindaba la posibilidad de generar soluciones, pues pragmáticas que no eran definitivas, pero que sí servían mucho. Siempre tuve esta convicción de que la filosofía tenía que aportar herramientas para resolver cuestiones vitales de las personas. Entonces, la filosofía analítica me brindaba eso, pero tenía algo que no me gustaba y que tenía que ver con, pues, ciertos supuestos teóricos que me parece que naturalizaban o invisibilizaban ciertas cuestiones que yo desde una cierta intuición pensaba que podían ser parte de la reproducción de injusticias sociales, que era una cuestión que me interesaba. Entonces, estaba, por otro lado, otra tradición de pensamiento que hacía una crítica a esa naturalización, a esa invisibilización. Y esa otra tradición era la de la filosofía postestructuralista. Tematizaba cosas que creía yo desde la intuición eran muy importantes para abordar los temas filosóficos que me interesaban. Y estas cuestiones que tematizaban eran, por ejemplo, pues de índole de la esfera del deseo, de la afectividad. Entonces, de repente coqueteaba con el postestructuralismo. El problema era que yo, viniendo de una tradición analítica, yo reconocía que había poca claridad a veces en las formulaciones de la tradición postestructuralista y por otro lado poco rigor argumentativo. Y a veces eso eclipsaba algunas soluciones pragmáticas o la construcción de soluciones pues pragmáticas que evidentemente no son definitivas, pero que sí se comprometen con realidades sociales concretas.
Entonces, pues yo estaba entre esa forma de ir sondeando la filosofía, ¿no? Por un lado, con estas tradiciones. En mi formación inicial en la licenciatura, no hubo pues, educación, no me proporcionó una educación en fenomenología. Y, y pues ahí iba, ¿no? Intentando abordar los problemas desde las herramientas que tenía. Eh, con el tiempo me he dado cuenta que algo que tiene esta forma, este horizonte de pensar la educación en filosofía, que a veces pues desaparece la educación en fenomenología, pues es que muchos de los problemas que yo veía que hacían que no me sintiera a gusto, que no me sintiera con comodidad con las herramientas que recibía tanto de la tradición analítica como de la postestructuralista, era pues que tenían ambas cierta forma de pensar la subjetividad, el sujeto y el cuerpo. Es entonces cuando, bueno, cuando yo estoy haciendo mi tesis de posgrado, cabe aclarar en ese momento que como que no le veía tanto futuro a la filosofía misma, como que me había desilusionado, como que las herramientas no me servían. Y entonces llegó un momento en el que cuando terminé la licenciatura, me salí de la academia. Y me fui a, digamos, un lugar en donde pudiera satisfacer mis intuiciones sobre el pensar, sobre la justicia, sobre la vida en sociedad. Y entonces me acerqué mucho a organizaciones de la sociedad civil que trabajaban temas, pues, mucho más cercanos a esto que me interesaba, ¿no? Desde los derechos humanos, desde las cuestiones de movilizaciones sociales. Y entonces ahí fui aprendiendo muchas cosas que después, pues, generaron que yo tuviera la intención de volver a la academia a estudiar un posgrado, también porque me resultó insuficiente la vida, digamos que en la sociedad civil. Me resultó que faltaban herramientas, que ahí estaban las intuiciones que yo no veía en la academia y en esta formación de estas tradiciones filosóficas. Ahí estaban, pero las intuiciones tampoco tenían las herramientas. Entonces yo dije, vamos a estudiar un posgrado, vamos a ver qué pasa si construimos esas herramientas para esas intuiciones. Y entonces me decidí a estudiar un posgrado y me encuentro con Marcela, ¿no? Marcela impartió un curso sobre fenomenología del cuerpo y sigue impartiendo ese curso en el posgrado, en filosofía de la UNAM. Y pues descubrí la fenomenología. Y muchas cosas se me aclararon, ¿no? Se me aclararon porque algo que me gusta mucho de la fenomenología es que me parece que quizá no siempre, no con todos los autores, pero en el caso de Marcela me pasaba mucho, que yo encontraba en la manera de tematizar los problemas de Marcela y de Marcela como fenomenóloga, ahí encontraba la claridad y el rigor argumentativo que tenía la filosofía analítica, pero a su vez Marcela proporcionaba herramientas para hacer una crítica a la naturalización de injusticias, a la tematización de cuestiones como la afectividad, como el deseo. Y entonces, digamos que ahora sí que lo mejor de dos mundos, ¿no? Así me pareció la fenomenología. Entonces, me pareció que entonces esta cuestión de el trato que le dan ciertas tradiciones a la subjetividad, al tema del cuerpo y del sujeto, Marcela, gracias a Marcela, aprendí que tenían que ver con que había de fondo una cierta actitud naturalista que, que digamos, fragmentaba la realidad
que justo generaba, por un lado, cuestiones y abordajes fisicalistas que eliminaban toda esta parte, pues antropológica, esta parte histórica, social, que me interesaba en filosofía. Y por otro lado, también generaban estas asunciones, por un lado voluntaristas y por otro lado constructivistas, de tratar los temas que me parecían insuficientes y que no obedecían a cómo desde la intuición yo veía que la gente actuaba en el mundo real, afuera de, de las, de las aulas de filosofía, ¿no? Entonces, me pareció que por ahí va la tematización. Hice una tesis sobre la cuestión de el sexo-género, es algo que, bueno, no voy a adentrarme en eso porque no estamos aquí para hablar sobre esos temas en particular ahorita, pero me pareció que la fenomenología era justo la tradición que me brindaba las herramientas adecuadas para pensar las cuestiones de la sexualidad y del género de una manera que pudiera hacer justicia a cómo se vivía la cuestión del sexo-género en el mundo. Entonces, a partir de esa intuición, con Marcela, empecé a estudiar y también por mi cuenta, y me di cuenta que mientras aquí había esta cuestión en los 2010 de tradiciones filosóficas que quizá no podían darme esas herramientas, en Estados Unidos ocurrió como esta cuestión de pensar esos temas, el feminismo, cuestiones de sexo-género, desde una cierta fenomenología. Y entonces empecé a leer esos textos y me ayudaron mucho, pero también yo sentía que esos textos no estaban del todo construyendo un discurso claro, con una argumentación sólida. Y entonces me di cuenta también que a lo que le faltaban a estos textos y de personas que yo admiro mucho y que utilizo en mis trabajos, ¿no? Como Sarah Ahmed, como Linda Martin Alcoff, como Calvin Warren, como Mariana Ortega. Lo que pasaba con este giro fenomenológico en la filosofía, digamos, social, era que todavía se tenía esta carga, producto de también, pues, la tradición postestructuralista y su legado, se tenía esta carga de prejuicio ante la trascendentalidad. Y a mí me parece que eso generaba ciertas consecuencias que no aportaban, que dificultaban el trabajo teórico. Se volvía a utilizar un lenguaje oscuro y se acarreaba a interpretaciones bastante problemáticas o paralizantes a veces. Esta fenomenología no revisaba o continuaba con cierto prejuicio ante la obra de Husserl, la pasaba de lado. Es una fenomenología más inspirada en Merleau-Ponty, en Heidegger, en Derrida, que insisto, yo creo que brindan bastantes herramientas, pero faltaba algo, se perdía cierta claridad y cierta justificación teórica de algunas afirmaciones. Y bueno, pues ni modo, trabajas con ello, ¿no? Yo tenía que entregar una tesis de maestría con cierto tiempo, ¿no? Pero faltaba eso, ¿no? Faltaba ese abordaje fenomenológico de cuestiones sociales desde la fenomenología trascendental. Y entonces llega, pues, años después de mi tesis de maestría, el libro de Marcel. Y me parece fascinante porque el modo en que Marcela en este libro de fenomenología de la sangre aborda la cuestión fenomenológica del cuerpo, construyendo un proyecto de antropología desde la fenomenología, a mí me parece que subsana ese vacío.
justamente este libro, en mi opinión, y pues invito a que lo descubran como lectores del libro, como comentadores, como personas dedicadas a la filosofía. Eh, en mi opinión, este libro lo que proporciona es un marco realmente sólido para el abordaje científico profundo de cuestiones sociales en filosofía, de cuestiones que tienen que ver con antropología, que tienen que ver con política, con ciencia política, con sociología, y de cuestiones que tienen que ver sobre todo con la ética. Entonces, eso es en general, como un poco mi manera de responder a la pregunta eh, de por qué creo que es imprescindible el libro. Porque creo que lo que nos proporciona Marcela con él es eso, es esas herramientas que nos hacían falta para escribir discursos que sean claros y que realmente proporcionen una orientación significativa, científica, para el tratamiento filosófico de los temas sociales. Eh, Veo que también tenemos poco tiempo. Eso había preparado un poco más como ya abordajes específicos, cosas que me encantaron de todo, la parte de la fenomenología genética y generativa, la cuestión del cuerpo propio. Creo que solo me quedo un poco para dar paso a la discusión, al comentario de Marcela. Y bueno, ya después, Marcela, sabes que tendremos tiempo para abordar todos los puntos, porque de verdad sí escribí mucho, me emocioné mucho con esta preparación. Algo que me gusta mucho y creo que es lo que hace falta como el componente diferenciador, es que Marcela tiene parte de un fundamento epistemológico muy prometedor, muy fructífero, y es pues esta diferencia ontológica entre el yo y el cuerpo, y la necesidad también de su entrelazamiento, del entrelazamiento yo y cuerpo. Y entonces, el que toda subjetividad sea encarnada, o sea, hay partes del libro realmente estimulantes como esto de el sujeto trascendental es este yo encarnado, eso, y que a la vez toda subjetividad sea encarnada y a la vez el yo es más que su cuerpo. Esa es la clave. De ahí partimos para hacer un montón de cosas muy interesantes. Pero bueno, eso nada más y como único punto que ya le había comentado a Marcela, pero creo que es importante para futuras discusiones, futuros tratamientos, algo que, bueno, yo he estudiado en específico, me he dedicado a pensar la cuestión de la sexualidad, filosóficamente los temas de la sexualidad. Y, y para ello, bueno, en filosofía, pues se ha utilizado mucho, pues las discusiones de el psicoanálisis, ¿no? Ha habido como un intercambio recíproco entre psicoanálisis y filosofía para tematizar filosóficamente la sexualidad. Hay muchas cosas por las que a mí me gusta, por ejemplo, las propuestas y los supuestos filosóficos de Freud, que pueden ser explicados, se lo he dicho varias veces a Marcela, desde la fenomenología del cuerpo que plantea. Parecería como que podríamos incluso hacer un proyecto de psicoanálisis, reconducir el psicoanálisis a sus fuentes de la experiencia a partir de el tratamiento que hace Marcela. Y sin embargo hay una cosita que yo siento que podría ayudar también al análisis de Marcela en la parte en donde ella tematiza estas cuestiones, en la casi última parte, sobre todo el capítulo sobre la violación, que me parece fascinante, pero que siento que podría enriquecerse a partir de las discusiones de Freud, sobre todo dos puntos, y con esto acabo, ¿no? Luego podemos seguir discutiéndolos. Me parece que Freud aporta
esta distinción entre reproducción y sexualidad, que me parece que es importante, junto con algo que aporta el feminismo, que es el centro de la constitución histórica de la feminidad, puede partir más bien del cuidado que de la gestación. Estas dos cosas a mí me parecen importantes porque permiten tematizar no solamente temas como la violación y justificar filosóficamente proyectos de movimientos sociales como el feminismo, que busca la autonomía, el reconocimiento de la autonomía del derecho de las mujeres. Eso lo hace muy bien el capítulo, pero lo que permite hacer estas dos cosas que me parece que aporta Freud y ciertas lecturas feministas sobre Freud, sobre todo las que tienen que ver con la teoría queer, es la tematización de la diversidad sexual. Como que siento que esa parte ahí faltó problematizar para poder introducir la experiencia de la diversidad sexual de manera pues más orgánica en el texto. Pero eso en realidad no es una cuestión, digamos, que sea tan problemática para el texto mismo. Yo creo que no hay contradicción de mucho de lo que plantea Marcela. Simplemente necesitaríamos, creo yo, seguir pensando la sexualidad al nivel de la fenomenología. Pero bueno, eso es como en general, digamos que algo que podemos seguir pensando. Pero pues yo creo que el texto es, ya lo dije, un imprescindible. Ojalá, por el bien de la filosofía, que este libro se difunda. Y bueno, pues en general eso es como todo el comentario. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues ya seguiremos en la discusión con quienes quieran apuntarse a todo este camino de pensar fenomenológicamente los problemas del cuerpo. Eso es todo. Aplausos virtuales, maestro Fer, muchas gracias. Muy decisión. Pues bueno, esto ahora vamos a escuchar a la autora Marcela Benebra. Después queremos escucharle también sobre también el comentario de maestro Fer, pero también pues que nos platique sobre su libro. Adelante, doctora, bienvenida. Mil gracias, buen día, buena tarde a todos. Bueno, pues primero, muchísimas gracias a Humberto por el espacio, siempre es bien rico encontrarnos aquí en la virtualidad de Atrévete a Pensar, ¿no? Una comunidad que ciertamente está en expansión continua y sin duda porque creo que está trazando o llenando más bien un espacio de necesidad, ¿no? Dentro de la comunidad de interés de la filosofía, sobre todo. Así que bueno, mil gracias. Segundo, pues muchísimas gracias a Fer por el comentario completo, amplio, hondo y que creo que toca algunos puntos bien sensibles que hablamos en aula de manera intensa más de una vez, ¿no? Una de las cosas más padres de este curso al que hace alusión Fer, el curso del posgrado en la UNAM sobre corporalidad, fenomenología y temas relativos a la fenomenología del cuerpo, pues es que ha sido siempre un espacio súper provocador, ¿no? O sea, bien rico porque llega siempre gente de otras áreas, no solamente de filosofía, sino, ¿cómo decirlo? Pues buscadores como Fer mismo, ¿no? O sea, ciertamente quisiera plantearlo así, con 3 rayas menos de pedantería, quizás, desde una especie de humildad que no sé cómo suene en esta línea, pero desde un auténtico interés científico, sí, totalmente, ¿no? O sea, este proceso que Fer describe de encontrar ciertas problemáticas y no tener las herramientas para abordarlo, ¿no? Tener una urgencia por entrar en cierto tipo de problemas y encontrarse corto de herramientas para poder tematizar, problematizar, desarrollar los temas, eh, creo que es algo que se da mucho en este curso de posgrado porque
en parte todos llegamos por esa motivación, ¿no? Este proceso que Fer describe, bueno, es en parte sí lo que yo viví durante años desde que salí de la licenciatura en antropología, ¿no? Hasta el posgrado. Y, y ciertamente para mí, y aquí entro ya un poco en el comentario sobre el libro, ¿no? Enriqueciendo solamente algunos puntos de los que generosísimamente tocó Fer. ah, en- en- la búsqueda es sobre todo una búsqueda de herramientas frente a ciertos límites en las propias disciplinas. Yo vengo de antropología cultural, de etnología, y la llegada a la fenomenología husserliana, mediada desde luego por mi maestro Antonio Sirión, que acotó desde un principio, eh, sí, al proceso de búsqueda a Husserl, ¿no? Y me lo dejó clarísimo desde un inicio. Eh, no Merleau-Ponty, no ninguna otra tradición. Si quieres estudiar conmigo, estudiamos Husserl, ¿no? Y me pareció fascinante, eh, todo un reto, desde luego, y a la vuelta de los años, pues es una de las cosas que más agradezco, ¿no? A la vida y al propio Antonio, porque ciertamente en Husserl se encuentran esas herramientas más abiertas, más ricas y más profundas para abordar este tipo de problemas, ¿no? Fer señalaba pues dos tradiciones principales en el siglo XXI en la filosofía, ¿no? La tradición analítica y la de la filosofía continental, marcadamente fenomenológica y hermenéutica. Yo todavía subdividiría esa suerte de decisión en la propia fenomenología, ¿no? Entre una fenomenología que tiene un horizonte quizás mucho más tradicional, ¿no? Y una fenomenología, que es la que a mí personalmente me interesa, que se instrumenta precisamente en el terreno de las ciencias sociales. Y si me apuran, un poco como trato de plantearlo en la primera parte del libro, en las ciencias de la vida, en las ciencias de la vida o las ciencias de la naturaleza, que es justo entre esas dos esferas que se inserta muy naturalmente el tema del cuerpo, ¿no? Y bueno, pues desde la primera descripción de Husserl sobre el cuerpo, se abre la complejidad y la riqueza del análisis fenomenológico en este terreno concreto, porque a diferencia de las apuestas anteriores o contemporáneas de la filosofía sobre la corporalidad, creo que Husserl, la fenomenología trascendental, tiene el tremendo valor de incorporar la esfera vital y material del cuerpo en el análisis filosófico. Y esa es una virtud tremendamente rica y tremendamente aprovechable para quienes nos hemos formado en ciencias sociales, ¿no? Y esto es no descartar la esfera física y la esfera del desarrollo orgánico, sino más bien tener la posibilidad de incorporar análisis en la filosofía contemporánea tan descuidados como el de la instintualidad, por ejemplo, que en la fenomenología trascendental no solamente emerge, sino que florece. Y florece precisamente en el siglo XXI, ¿no? Con la publicación de uno de los volúmenes más importantes de Husserliana, que es el 42, dedicado a los problemas límites de la fenomenología y concretamente a la instintualidad. Esa es una puerta para el trabajo interdisciplinar gigantesca y que creo que estamos empezando a descubrir y que nos quedan todavía años para poder explotar e incorporar en análisis científicos, insisto, quizás mucho más cercanos a la praxis disciplinar, ¿no? De disciplinas o de áreas así como la antropología. Eh, Destacaría eso inicialmente, ¿no? El libro busca sobre todo explotar el trascendentalismo husserliano y limitadamente husserliano. No va a Merleau-Ponty, no va a la tradición francesa, no va hacia otro modelo metodológico. En parte el objetivo del libro es mostrar la potencia del método fenomenológico y del trascendentalismo en relación con análisis, sí, del mundo de la vida y problemas que tienen que ver con la existencia encarnada en un mundo de la vida. El libro se divide estructuralmente en dos partes. La primera, pues, es un análisis de la instintualidad y un poco, sí, un análisis de la evolución del cuerpo.
desde su materialidad o desde la esfera material, anímica de la corporalidad, hasta pues lo que en el propio Husserl le encontramos como la esfera espiritual de la corporalidad, que es decir, no el envoltorio, sino la textura, por así decir, cultural e histórica de la carnalidad, que en realidad esto es lo que significa el concepto de sangre aquí puesto, ¿no? La sangre es la dimensión espiritual, es decir, la dimensión histórico-cultural del cuerpo. Y fue sangre y no carne, precisamente porque la sangre apunta, ¿no? a la dimensión social que, en efecto, como señalaba Fernando hace un momento, no se analiza aquí desde una perspectiva constructivista, sino enteramente fenomenológica, es decir, desde la experiencia encarnada de esa espiritualidad o de esa historicidad en la que existe el yo como sujeto de su cuerpo. La segunda parte del libro es propiamente el análisis del cuerpo propio, el cuerpo como propiedad humana, como propiedad del sujeto. Y bueno, la idea es que esa propiedad es algo que se hace especialmente visible, aparente, que aparece para nosotros en ciertos campos de experiencia que podríamos entender como límite de la existencia. Eh, Uno de los primeros, un título tentativo para el libro al inicio del proyecto era Usos y abusos del cuerpo propio, ¿no? Porque mi intención era hacer un análisis de esos campos experienciales en los que el cuerpo es tan propio como otro para el sujeto, ¿no? Por ejemplo, sí, en efecto, la violación sexual como una forma de violencia, entre otras, incluida la esclavitud o la humillación, eh, ciertas instrumentaciones del cuerpo que fenomenológicamente son susceptibles de análisis, como el trabajo, eh, y aspectos o temas que tocan, rozan ya una filosofía social fundamental, en términos de Husserl, como por ejemplo la teoría del sacrificio, que es el último capítulo de esa segunda parte, ¿no? Entonces, eh, quisiera pensar que se logró el propósito del trazo arquitectónico del libro, que pues hace un recorrido por la evolución. ah, Voy a ponerlo en estos oscuros términos, pero creo que puede funcionar, ¿no? Por la evolución de la carne hacia y hasta la sangre, ¿no? Del cuerpo como una cosa viviente, eh, hasta el cuerpo como una cosa propia, vivida y propia, ¿no? Y vivida siempre desde cierta orientación, desde cierto horizonte simbólico, valorativo, intersubjetivo, histórico, desde luego, material, etcétera. Eh, las deudas, sí, sin duda, ¿no? Siempre quedan en el tintero cosas y claro, son cosas que abren nuevas posibilidades de análisis. Una de ellas, desde luego, creo que es Freud, ¿no? En esta relación que creo que puede clarificarse, criticarse todavía, sí, precisamente desde el cuerpo, desde la instintualidad o la impulsividad, ¿no? De la que también se ocupa la fenomenología husserliana. Y sin duda, bueno, pues al otro camino que se abrió en el trazo del libro, en el trazo de estos años trabajando sobre los temas del libro, que fue Marx, y una, una fenomenología especialmente deudora, ¿no? De un cierto enfoque materialista. Ese cierto es Marx, ¿no? O sea, otra vez, no cualquiera, no en cualquier dirección, sino concretamente en la, pues sí, la del llamado humanismo marxiano. Entonces, el libro en ciertos momentos creo que estrecha más esa relación, que en otros sí, en relación con el análisis del instinto, hay una especie de presencia de Marx ahí continua pero tímida también, ¿no? Que quizás no se explota con todas sus posibilidades, pero sí se apunta como una vía que puede ser recorrida por la filosofía contemporánea y que implica, pues igual fenomenológicamente, una vuelta sobre
sobre las fuentes, ¿no? Sobre las fuentes primarias, en este caso, de la filosofía de nuestro tiempo, básicamente. Creo que es todo lo que puedo decir ahora mismo sobre la estructura del libro, sobre los temas. La sangre, insisto, pues es una alusión, ¿no? A esa dimensión cultural que puede generar cierto morbo raro o censura en YouTube, pero, o en Zoom, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? O sea, un análisis del cómo se vive el cuerpo desde ese horizonte histórico, no desde la distinción o la separación que quizás en la antropología cultural es más habitual, ¿no? O sea, pensar que el cuerpo es un órgano de la cultura, bueno, sí, eso nos parecería una obviedad. El tema es cómo se producen los procesos de encarnación de esos valores espirituales, ¿no? Esa es la pregunta a la que de alguna manera apunta el libro en su propósito más amplio. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a Humberto, a Fer y a los asistentes ahora mismo. Y nada, pues con gran gusto los escucho. Mil gracias. Muchos aplausos y bueno, pues gracias por acompañarnos. Pues mira, ya como les dije, ya está las primeras preguntas ya en el Facebook Live, pero quiero dar también pauta aquí a la sala, si alguien quiere externar alguna pregunta, algún comentario, sobre todo a la doctora Marcela Venegra, igual a lo que comentó el maestro Fer, es bienvenido, pueden alzar su mano y sin problema, el micrófono es de ustedes. Nos quedan 15 minutitos para que nos aprovechemos sin ningún tema. Adelante, Jaime, adelante, te escuchamos. Jaime, puedes hablar. Bueno. En lo que Jaime, quiero leer la pregunta que ya está. Ya, Jaime, adelante, escuchamos. ¿Se Creo escucha mejor? que no. Sí, A ver, ahí te ahora sí. escuchamos, Jaime. Sí, Ujú. ¿por qué la sangre y no otro fluido corporal? Ya que la carne ha sido muy abordada, por Michel Henry, por ejemplo, y otros, y bueno, varios filósofos y psicólogos. ¿Y por qué no la orina? ¿Por qué no la linfa? Que son sustancias bastante importantes de la vida. Sí, bien, gran pregunta. Eh, por la densidad, para ponerlo quizás en términos más o menos llanos, por la densidad simbólica de la sangre. A diferencia de la orina, a diferencia de cualquier otro fluido corporal, la sangre de alguna manera condensa, esa de alguna manera son los diferentes modelos de la propia organización social, condensa valores sociales aglutinantes fundamentales. La sangre está en el centro, por ejemplo, de toda la organización de los sistemas de parentesco en los que se funda el orden social, ¿no? El parentesco sería, pues sí, la piedra de toque de la organización social propiamente humana. Y es básicamente el parentesco, para pensarlo y decirlo en términos levistrocianos, es una suerte de gramática de la sangre, ¿no? Y precisamente el concepto que estaba adelante y del que pretendía deslindar este enfoque, concretamente el husserliano, era el concepto de carne, que tiene en efecto una carga histórica y filosófica especialmente densa, intensa, ¿no? Y precisamente por ello el concepto de sangre parecía mucho más transparente en la medida en que no nos pone inmediatamente en ese escenario fenomenológico, ¿no? El de la tradición más contemporánea, sino más bien nos lanza a un horizonte antropológico cultural, ¿no? O sea, a diferencia de la carne y los valores de la carne, la sangre se convierte en un organizador,
en un medio simbólico en el que se explica básicamente toda la organización social. El parentesco es uno, pero también el mito, pero también la propiedad de la tierra, pero también la transmisión de la cultura precisamente articulada a través del parentesco y de las leyes, de otras leyes que se derivan de los valores de la sangre, por ejemplo, la ley de la venganza, eh, del reconocimiento político. Y todos estos son operadores sociales fundamentales que quedan, creo yo, condensados, ¿no? en la sangre eh, como concepto antropológico fundamental. Sí, esa fue la intención. Gracias. Pero ahí creo que Fer había levantado y Francisco Parrato. Sí, nada más rápido, me gustaría complementar un poco la respuesta de Marcela. Yo creo que el elemento distintivo de la sangre en el texto tiene que ver con la tematización de, por un lado, la muerte y por otro lado, lo que al final decía Marcela de, pues, la fundamentación de una filosofía social en el sacrificio. O sea, al final yo lo que les decía que, bueno, me parece un principio muy fructífero es esta diferencia entre el yo y el cuerpo y cómo, pues al final una de las preguntas que responde Marcela, a mi parecer bastante, de manera bastante clara y en su complejidad, es esta cuestión de la antropogénesis, ¿no? Lo que nos hace humanos y que es algo que a veces no está tematizado en fenomenologías de la carne, por ejemplo. Y justamente eso, lo que nos hace, pues ahora sí que experimentarnos en nuestra humanidad, creo que tiene que ver con la apropiación del cuerpo, si entendí el texto bien. Entonces, ¿qué pasa con el sacrificio? El sacrificio es justamente una de los actos pues egoicos muchísimo más potentes que hay, porque y la conexión ahí entra mucho la conexión de la sangre con la vida y con la tematización de la muerte en el texto, porque en el sacrificio, pues ahora sí que acá, o sea, el yo se apropia tanto del cuerpo que puede justamente ofrendarlo por otros. Entonces, la sangre se espiritualiza en un nivel, pues, bastante denso porque justamente es aquello que se ofrece de la corporalidad de una manera radical en el acto egoico de el acabamiento de la propia vida por los otros en una comunidad, en un mundo entorno, un mundo de la vida históricamente heredado, constituido, pero también en el que se es partícipe pues a partir de eso, de ese fluido, ¿no? Ese fluido, pues al final, pues el apropiárselo en ese sentido, pues es lo que explota al final y radicaliza esta diferencia yo-cuerpo. Entonces, y es el motivo de la antropogénesis. Entonces yo creo que por eso es la sangre y no otro fluido. Y ya. Gracias, profesor. Bueno, Francisco Parra, adelante. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Ah, vale, espera, yo pongo la cámara que es que estoy fuera. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo llegué un poco tarde, perdón por la oscuridad, es que es de noche por aquí. Eh, bueno, a mí me parece muy interesante lo que están haciendo y lo que estás haciendo. Me parece que dialoga con lo que algunas filósofas y filósofos están haciendo con respecto al cuerpo, por ejemplo, el tema del corazón, el tema del cuerpo vivido, llevarlo, el tema del cuerpo vivido y el cuerpo, el cuerper, a una dimensión de la vivencia de los órganos. Y quería preguntar por la ontología que podría subyacer a todo ello
una ontología fenomenológica de la corporalidad que sostendría en cierto modo pues las vivencias, sin, por ejemplo el cerebro en Malabú también, sostendrían las vivencias sin necesariamente eh, eh, en un estrato, en un campo de vivencia o de aparecer que no es propiamente vivido, tiene otra forma de transmitirse, incluso a modo simbólico, como tú dices, puede elevarse hasta estratos culturales. Entonces, quería preguntar eso, ¿no? Si veías ahí una movimiento, una orientación fenomenológica hoy, bueno, desde siempre, pero quizás más fuerte ahora. No lo sé si es más fuerte ahora, sinceramente, que antes, con respecto a esa especie de ontología del cuerpo, ontología fenomenológica del cuerpo, que podría dar unos rendimientos muy interesantes en términos de materialismo, ese diálogo que hay con el materialismo y demás. Y gracias de nuevo. Doctora, si quiere, antes de responder, le quiero leer Ujú, un comentario que esté en Facebook y para que lo enlace con la ujú, respuesta. Porque es un poco largo y es un poco un comentario técnico que pregunta directamente con el libro. ok. Dice, Gabriel Mostajo dice, el texto hace una diferencia entre corporalidad, carnalidad y sanguinidad. ¿Cómo se trabaja la relación entre la Gegebenheit, que parece que equívocamente Sirión Quijano traduce como dación, y el Leibkörper del último Husserl? Con mundo de la vida se hace alusión al Lebenswelt de la crisis. Si es así, ¿por qué una fenomenología de la sangre y no una fenomenología de la tierra, que parece tener una carga mayor en este sentido, como apunta Husserl, en la tierra no se mueve? Para que Ujú, enlace estas... ujú. Sí, creo que sí es posible enlazarlo. A ver si le llego, porque sí están bastante amplias y técnicos los planteamientos, ambos, ¿no? Sí. Em, lo primero que diría, y creo que es un buen punto de partida para eh, tratar de responder los dos planteamientos, es que la sangre es tierra. O sea, la sangre es el elemento natural del cuerpo, ¿no? La sangre de alguna manera simboliza en diferentes momentos, de diferentes formas, la tierra y la fisis, ¿no? Es decir, la materialidad del cuerpo. Y aquí creo que puedo jalar un hilo de la otra madeja, de la otra pregunta, la de Francisco inicialmente, eh, y es que justo la sangre, en la medida en que representa la materialidad del cuerpo, eh, implica en sí misma las condiciones materiales más básicas que se integran inmediatamente en una forma constitutiva del cuerpo, de lo corporal y de lo carnal, que es, justo como señalaba Fer hace un momento, enteramente antropogénica. Las condiciones materiales del cuerpo que se tematizan en el libro a partir de la segunda parte del medio, justo como necesidades y urgencias, entran en el campo experiencial o de apropiación del cuerpo de entrada a partir de la higiene. Y el análisis de la higiene nos permite incorporar, sí, esa dimensión material, quiero decir, orgánica, 100%, ¿no? Eh, la dimensión de las urgencias, pues bueno, es la dimensión instintual en la vida humana, ¿no? De el hambre, la sed, la propia necesidad sexual, hasta el trato que tenemos pautado, normado, reglamentado con otros fluidos, ¿no? Como el sudor o otras formas simbólicas, quiero decir, ya plenamente humanas de la sangre. Este análisis de la higiene, al tiempo que nos permite incorporar esa dimensión material en el análisis fenomenológico, también nos da, creo yo, la oportunidad de ordenar una tercera dimensión, que es aquí la fundamental, también de la que hablaba Fer hace un momento,
que tiene que ver con la propiedad o los procesos de apropiación del cuerpo. Y vuelvo sobre el segundo comentario, ¿no? En efecto, la tematización de Husserl del cuerpo en Ideas 2, por ejemplo, que es la más común con la que trabajamos la mayoría de los fenomenólogos actualmente, pues polariza la realidad del cuerpo entre el cuerpo cosa, ¿no? El Körper en cuanto objeto y el Leibkörper en cuanto vivido. Y justo entre esos dos polos aparece una tercera vía que es enteramente husserliana. Lo que yo hago es desarrollar algo que aparece apenas como un apunte todavía en Ideas 2, que es el cuerpo propio. El cuerpo vivido es tan animal, de ahí que el concepto de carne haya quedado relativamente corto en esto, ¿no? Porque el cuerpo vivido es tan animal como humano. El cuerpo viviente es una dimensión del cuerpo como cosa, ¿no? Del Körper en cuanto tal. Pero el cuerpo propio, el cuerpo que el sujeto se apropia, ese es el cuerpo humano. Y tiene, claro, estas dos esferas, porque justo los procesos de apropiación apuntan precisamente a la materialidad, o sea, lo que deviene mío es este cuerpo en su materialidad desde el dominio del yo, de la instintualidad, la impulsividad, las necesidades y las urgencias, ¿no? Por eso decía en un inicio, claro, una de las enormes ventajas del análisis fenomenológico trascendental es que nos permite incorporar la materialidad, algo con lo que la filosofía ha batallado, diría yo, muy prejuiciosamente desde inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, ya nos pasamos 3 minutos. Diría esto solamente, ¿no? Esa tercera esfera, que es la más rica, es husserliana, pero a partir de un motivo husserliano trascendental que abre, ¿no? Esa inicial polarización entre la cosa-cuerpo y el cuerpo de un yo. Mil gracias. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad, yo estoy maravillado. Sé que hay muchas preguntas. De hecho, doctora Marcela, creo que hasta las puede ver en Zoom. Hay muchas Okay. preguntas. Yo le quiero comprometer, doctora, si es posible que el año que viene, yo la verdad dejaré un espacio para este tipo de presentaciones de 2 horas. O sea, la verdad, porque o sea, la gente, sé que todos quieren participar, pero estamos sobre el tiempo porque viene la presentación del doctor Alejandro Sada, que es a las 2 de la tarde. Infinitas gracias, doctora Marcela, maestro Fer, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que esta es Gracias. su casa. Yo no quiero que sea la última vez. Y pues bueno, aquí queda la grabación y vamos a seguir difundiendo. Y pues bueno, esperamos nos acompañen, por favor, el año que viene. Y yo les ofrezco un espacio de 2 horas, porque sé que 1 hora es nada Nos para lo que quedamos cortos. queremos. Nos quedamos cortos esta No, vez, mil sí. gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Nos Gracias, vamos con el gracias. doctor Alejandro Sada. Gracias, Fer. Gracias, Un Humberto. Muchas abrazo, Bye. doctora gracias. Marcela. Y Bye, bye. Abrazo también. Bye. Cuídense todas y todos. Igual, bye. bye.